3 reflexiones sobre Miedo, novela de Stefan Zweig. ¿Es peor el miedo que la condena? Casi al final del relato, la hija de Irene hace una travesura. Su hermano mayor recibe un precioso caballito como obsequio de unos familiares. La niña se encoleriza porque, además de no prestárselo, él se jacta de tenerlo. Al final, incapaz de controlar sus emociones, lo arroja al fuego. Esto alarma a las criadas y termina por generar un pequeño conflicto familiar. Entonces el padre, que es abogado, decide prohibirle a la niña asistir a una actividad que esperaba con ansias como castigo. Lo curioso es que su hermano se burla de la medida, así que finalmente terminan castigando a los dos. Cuando los niños se marchan, Irene se acerca a su marido y cuestiona el castigo. El abogado le explica que, como ocurre en los tribunales, muchas veces los implicados sienten más temor por ser descubiertos que por la pena misma. Ella, por su parte, sostiene que no es el hecho de ser descubierta lo que aflige a la niña, sino el hecho de serlo por su propia familia. Desconcertado por el razonamiento de su esposa, el abogado perdona a la niña y la absuelve del castigo, lo que sorprende a Irene. Y es ahí donde la escena adquiere un peso especial, porque se vuelve claramente análoga a lo que ella misma está viviendo. Irene ha sido infiel a su marido, y una mujer la ha descubierto. Ahora la amenaza con contarle toda la verdad si Irene no cede ante sus peticiones monetarias. Lo que atormenta a Irene no es solo haber cometido el error, sino el temor constante de imaginar todo lo que podría pasar si se descubre. El miedo no siempre nace de la culpa, sino de las consecuencias. Este es un punto de quiebre muy interesante, porque no vemos a una Irene preocupada por los sentimientos de su marido ni por el rompimiento del vínculo. Desde esa perspectiva, incluso podría parecer que el marido tiene razón al decir que muchas personas sufren más por la pena que por la acción misma. Sin embargo, también hay que tener cuidado con esa lectura. Debemos considerar el contexto de época, porque en aquel tiempo las consecuencias para Irene serían naturalmente mucho más severas, debido al papel que la mujer estaba obligada a desempeñar. El miedo puede entorpecerte. Irene vive varios episodios en los que cree que su marido está a punto de descubrir su infidelidad. Y, sin quererlo, ese miedo la hace actuar de forma extraña. Por ejemplo, en una fiesta, baila como nunca, cuando normalmente no es una bailarina ágil. Ese comportamiento llama la atención del marido. Lo mismo ocurre durante varias cenas, en las que Irene se esfuerza demasiado por socializar para pasar desapercibida. Pero uno de los momentos más angustiosos para ella sucede cuando debe distraer a su esposo para que no note que ya no lleva el anillo de casada, pues se lo entregó a la chantajista a cambio de su silencio. El miedo puede ser tan nocivo que, en lugar de aliviar la carga, termina por entorpecer cada paso. Y lo más interesante es que este miedo, tal como se describe en la novela, ni siquiera proviene de ofensas reales por parte del cónyuge, sino de las múltiples imágenes que Irene construye en su cabeza sobre escenarios desfavorables. El miedo atrae más miedo. Conforme pasan los días, el nerviosismo de Irene no hace más que crecer. Antes vivía en paz. Ahora vive consumida por la angustia de ser descubierta. Ese tipo de miedo, el que aparece antes de que ocurra algo, puede ser útil para prevenir infortunios. Pero hay que tener cuidado con darle demasiada fuerza, porque puede convertirse en tu peor enemigo si no sabes manejarlo.